Vamos a ver el caso de esta juez feminista de España. Y ojito al titular. La juez feminista que se autoproclama psicóloga y dice distinguir a un maltratador con solo mirarlo. Eso se ve. Este tipo de jueces son las jueces que tenemos en España. Bueno, no digo todas, evidentemente. Hay que hacer la excepción, por supuesto, porque si esto es noticia es porque esto es un caso especial. Por supuesto, es especial por lo honesto de ello. Es especial porque hay una juez expresando abiertamente que ella los maltrata y los distingue con mirarlos. Da igual la evidencia. Eso nos lo pasamos luego ya por el forro, si eso lo usamos de papel higiénico, si se nos acaba y no nos da para comprar, si nos cerró el súper, si salimos del juzgado muy tarde y cerró el súper, podemos utilizar las evidencias de los acusados como papel higiénico, porque no tenemos más en casa. También podemos utilizarlo para notas, para hacer anotaciones. Podemos juntarlo en muchas evidencias de diferentes casos, encuadernarlo y utilizarlo para acomodar una mesa, ¿no? Para usarlo para la pata de una mesa que está desbalanceada. Para eso nos puede servir la evidencia. Para el juicio da igual, porque ella tiene el superpoder de reconocer a los maltratadores con la mirada, Marvel, anótatela. Reconocer a maltratadores, en este caso, con la mirada. ¿Reconocerá también a abusadores o el superpoder se queda solo en los maltratadores? Ya veremos qué es lo que dijo, Marisol González Encinas es una de las responsables de que Javier Avellaneda lleve casi 7 años sin ver a su hijo, secuestrado por su exmujer. Esta señora con Amnistía Internacional. Maravilloso, con Amnistía Internacional. Y dice, la historia de Javier Avellaneda, el padre que lleva casi 7 años sin ver a su hijo, a pesar de que hasta el Supremo le ha dado la razón, está plagada de negligencias judiciales y policiales, como él mismo denuncia en Libertad Digital. Sin embargo, entre todas las personas que han contribuido a su particular calvario, este palentino señala una por encima del resto, la magistrada Marisol González Encinas, que fue una mujer maltratada a la que acusa de dejarse llevar por el odio que siente hacia los hombres tras la durísima experiencia vivida con su exmarido. Pues aparentemente lo que entendemos por esto es que esta juez, la juez ocupada de el caso de Javier Avellaneda, que lleva 7 años obstruido del vínculo con su hijo, cuentan que la juez en cuestión habría sido víctima de maltrato en una relación anterior y que por eso desarrolló pues una versión brutal contra los hombres y el superpoder de poderlos reconocer con la mirada. Continuemos. Las sentencias aportadas a este periódico ponen de manifiesto un comportamiento cuanto menos sorprendente por parte de la hoy titular del juzgado de violencia de género de Palencia. Pero más llamativo, si cabe, resulta que, incluso en sus propias declaraciones públicas, la magistrada presuma abiertamente de estar por encima de la ley y de los forenses, siendo capaz, entre otras cosas, de distinguir a un maltratador con solo mirarlo. Conozco la materia como nadie, dice ella. Voy más allá de lo que la ley dice. Reconocía orgullosa en Castilla y León Televisión en noviembre del año pasado. Me atrevo a decir que soy casi como una psicóloga, añadía en una entrevista concedida a la Tribuna de Valladolid. Sé distinguir a leguas cuando tengo delante un mal. Eso se ve, sentenciaba. A mí no me preocuparía que ella creyera, a mí no me preocuparía en lo absoluto que ella creyera distinguir a los maltratadores con la mirada. No me extrañaría si lo que hiciera fuera observar la evidencia, ver los que en efecto tienen evidencias de ser maltratadores y ver los que en efecto tienen evidencias de no serlo, sino todo lo contrario, y que al ver evidencias de los casos donde hay maltratadores reales, diga, mira, qué loco, tengo el talento, evidentemente, porque yo a vos te veía con cara de maltratador y ahora la evidencia lo contrasta. Ojalá fuera eso. Eso a mí no me parecería tan cuestionable, porque entiendo que uno después de muchos años de ejercer una profesión, sobre todo una profesión como juez, y después de haber vivido una relación de maltrato, pues tengas la capacidad de inferir medianamente dentro de las características o los perfiles más habituales dentro de los maltratadores. Ok, pero eso no lo podés aplicar vos como juez en un caso. Ese superpoder te lo tenés que quedar para vos. Decir, bueno, mira, yo creo que es así, pero en mi trabajo no puedo tener esto como referencia, me parece, ¿no? Pues bien, no sería el caso de esta señora. Es increíble que una mujer maltratada que dice estas cosas pueda juzgar casos de este tipo. ¿Dónde queda su imparcialidad? Cierto es. Y lo cierto es que el caso de Javier Avellaneda, que, sin embargo, no cuenta ni con una sola denuncia por malos,
demuestra que esta magistrada feminista actúa en consonancia con tales declaraciones y no duda en saltarse el criterio de los verdaderos profesionales cuando su veredicto no le gusta. Es increíble que una mujer que dice estas cosas puede juzgar casos de este tipo. ¿Dónde queda su imparcialidad? Se pregunta Javier, que asegura no ser el único que ha sufrido su sectarismo. Aquí es donde nos encontramos el problema. Porque por supuesto no estamos hablando de una mujer que ve una denuncia por maltrato, ve los hechos o las evidencias que acompañan esa denuncia e infiere, confirmando a través de la evidencia que tiene ese talento de más o menos poder distinguir a los maltratos. Sino que en el caso de Javier Avellaneda, caso que le tocó a esta magistrada con superpoderes, ni siquiera había una denuncia por malos tratos. Este hombre no estaba denunciado. No se le podía siquiera poner el apellido de presunto, porque no había denuncia. Y aún así, este tipo, incluso con el Tribunal Supremo a su favor, lleva 7 años sin ver a su hijo, mientras ella va diciendo que reconoce a los con la mirada y que es prácticamente una psicóloga. Un informe incómodo. A pesar de que el informe forense encargado por ella misma aconsejaba otorgarle a él la custodia en exclusiva de su hijo Alejandro, Marisol González Encinas hizo exactamente lo contrario, dársela a la madre. Para ello, no solo ignoró a los psicólogos que habían tratado al menor, sino que no dudó en sustituir su labor. A esta señora hay que meterle una denuncia así por prevaricación. Enorme. Tan grande como quepa. Tan grande como la tecnología del ser humano permita imprimir. Esta señora, vamos a ponerles en contexto, ¿sí? En cronología. La juez recibe el caso de este hombre donde no hay ni una sola denuncia por malos. Ella le habrá visto la mirada de mal y habrá mandado a hacer un informe forense, ¿sí? Ella lo encargó, un informe forense para dictaminar, pues, ¿qué era mejor para el menor? Si darle la custodia en exclusiva al padre o darle la custodia en exclusiva a la madre. Este informe forense llegó a la conclusión de que lo mejor para el bien del menor, que lo mejor para el bienestar del menor, era otorgarle la custodia en exclusiva al padre. ¿Qué hizo ella? Decir, mira, un papel que dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo soy casi psicóloga y los veo con la mirada a los maltratados. ¿Para qué? Le voy a dar la custodia en exclusiva a ella. ¿Y sabes qué? El psicólogo... titulado, da igual. Voy a hacer tu trabajo, sí, estás despedido. Era el año 2016. Por aquel entonces, el palentino tenía sobre el papel una custodia compartida y su exmujer estaba empeñada en revocarla a toda costa. Sus apelaciones a instancias superiores no tuvieron éxito, pero pronto encontró a la aliada perfecta. La magistrada, que en aquel momento estaba destinada en el juzgado número 3 de Palencia, admitió trámite una modificación de medidas cuando ni siquiera se había dirimido una solicitud anterior y cuando, en contra de los requisitos que establece la ley, no se habían producido cambios sustanciales en la vida de ambos. O sea, para que se pueda solicitar una modificación de medidas en los casos de custodias compartidas, lo que tiene que haber es un hecho que cambie de forma significativa la situación de vida que se tenía cuando se estableció originalmente ese régimen, ese acuerdo. Por ejemplo, que a uno le salga un trabajo en otra comunidad autónoma o en otro país y envíe una solicitud de cambio de medidas. En este caso esto no había pasado, las circunstancias no habían cambiado y aún así esta juez aceptó un cambio de medidas. Para dictar su resolución, decidió encargar un informe forense, cuyos resultados no dejaban lugar a dudas. Analizados todos los datos en su conjunto, se propone que lo más beneficioso desde el punto de vista psicológico en el momento actual y con las actuales circunstancias es que el menor permanezca bajo el cuidado cotidiano de su progenitor, decía el informe. Entre otros argumentos, la psicóloga que lo firmaba alegaba el elevado absentismo escolar al que la madre sometía al menor con la intención de obstaculizar las relaciones paterno-filiales. O sea, una de las razones por las que una de las psicólogas que firmó el informe decía que le convenía más estar con el padre es que esta madre no llevaba al niño al colegio nunca, porque tenía un montón de faltas acumuladas de cuando al padre le tocaba recogerlo. Esto pasa siempre en los casos de custodia compartida y una madre que busca obstaculizar, de una madre obstructora. ¿Qué pasa? Que los días que le toca recoger al niño del colegio el padre, la madre sencillamente no lo manda al colegio.
con lo cual el niño termina acumulando un montón de faltas al colegio y por tanto la psicóloga dice, no, mira, bajo el cuidado de la madre tenía, me lo invento, 200 días lectivos y fue 130. Me parece que no le podemos dar la custodia a la madre, ¿no? Pues bien, así como el alto nivel de crítica hacia su exmarido en su presencia. De hecho, dejaba entrever que el menor manifestaba opiniones contrarias a su padre sin saber explicar el porqué, lo que, a su juicio, denotaba una clara influencia materna. Otra vez con lo mismo. El informe que se le hizo al menor, en el informe hablaba bien del padre y luego también hablaba mal del padre, pero el niño no sabía explicar por qué decía esas cosas malas del padre, lo cual la psicóloga terminó determinando que se podía llegar a deber a eso, pues a una instrumentalización, a una influencia por parte de las opiniones de la madre, que regularmente hablaba mal del padre delante de él. Cualquiera que sea hijo de padres divorciados, que no hayan terminado en los mejores términos del mundo, puede entender más o menos esto. Pero es una cosa, es un comentario al aire cuando uno es más o menos adulto, y otra cosa es un matraque constante hablándote en contra de tu otro padre. Yo cuando tenía 15 años, esto también me pasó de los dos lados. Mi madre hablando mal de mi padre y mi padre hablando mal de mi madre. Y llegué a un punto que a los 15 años les dije, chicos, basta. A los dos se los dije, a mi madre y a mi padre, basta, hablen entre ustedes. Nos están putando, llámense por teléfono y se putan 2 horas, pero dejen de romperme los huevos. Lo entendieron, lo entendieron. La magistrada que actúa como psicóloga, y acá venimos a lo denso, en vista de que con ese documento sobre la mesa no tenía argumentos para darle la custodia a la madre, Marisol González Encinas, la juez, decidió emitir su propio informe. Emitir su propio informe. Déjenme decirlo un poco más claro. Emitir su propio informe. La juez, en vista de que decidió montar su propio informe, poniendo en práctica esa consideración de sí misma como casi una psicóloga. Como no le gustaba lo que decía la forense y en algo tenía que apoyar su decisión, volvió a llamar a declarar al niño, pero esta vez en su despacho y a puerta cerrada, denuncia Javier. Tras aquella conversación, manifestó que el menor no quería ver a su padre y que incluso tenía miedo de que lo recogiera. En base a esa nueva valoración, la magistrada dictaba una sentencia en la que sorprendentemente otorgaba a la madre la custodia en exclusiva, ignorando por completo a los verdaderos psicólogos e incluso justificando el elevado ausentismo escolar al que sometía al menor, al atender como único objetivo el bienestar de su hijo. En este sentido, la jueza asegura que si no iba a clase era precisamente para evitar que el padre pudiera recogerlo, justamente como decía antes, ya que quería proteger al menor de su precariedad económica y otros temores, sobre los que decía no pronunciarse explícitamente para no quebrar la sensibilidad del progenitor. El rapapolvo de la audiencia provincial. La surrealista decisión y forma de actuar de Marisol González Encinas quedaría de manifiesto un año después, cuando la audiencia provincial de Palencia no solo revocó su decisión, sino que la percibió duramente la magistrada, a la que acusaba de haber retirado la custodia compartida sin ninguna razón cierta que lo justifique. En este sentido, el tribunal no solo recordaba el informe de los servicios sociales a favor del padre, sino que además subrayaba que si alguien podía poner en riesgo la estabilidad del menor era precisamente la madre, al haberlo privado al padre de ver a su hijo y al impedir que el menor asistiera a clase con normalidad. Esta forma de actuar debe considerarse claramente reprochable en cuanto perjudica el adecuado derecho del niño y de su padre a relacionarse con ellos, entre ellos. Pero es que, además, el llegar al punto de incumplir la obligada escolarización del niño supone una conducta manifiestamente perjudicial para este, hecho que, por otra parte, ya se le puso de manifiesto a la madre por los responsables educativos, reza la sentencia. Pues bien, la audiencia provincial mandó la condena de esta mujer a caer, revocó su decisión y apercibió a la juez. Y aún así, este hombre lleva 7 años sin ver a su hijo. Finalmente, hubo una recusación que logró sacarla del caso a esta juez. Bien, al fin. Tras el calvario que le hizo sufrir, Javier decidió presentar una querella contra la magistrada por prevaricación. Bien, lo hizo. Lo que yo decía que hay que hacer, lo hizo. Gracias, Javier. Pero, aunque el fiscal se adherió a la misma, no logró que siguiera adelante. El corporativismo es lo que tiene, lamenta este padre, que asegura que le consta que González Encinas llamó al Tribunal Superior de Justicia para ver qué pasaba con lo suyo. Lo que sí consiguió fue recusar a la juez, que finalmente no tuvo más remedio que apartarse del caso. Por lo menos, noticia buena y noticia mala. Noticia buena, se apartó del caso.
Noticia mala, esta mujer sigue siendo juez y sigue decidiendo sobre la vida de otras personas. Desde entonces, tal y como ha publicado Libertad Digital, no solo ha conseguido que hasta el Supremo ratifique la custodia compartida, sino que además ha logrado que su exmujer sea condenada en firme tanto por secuestrar a su hijo como por abandono de familia. Ahora solo queda que la justicia y la policía hagan su trabajo y ejecuten las sentencias, insiste Javier. De hecho, tras la polémica originada, incluso la propia Marisol González Encinas llegó a emitir una orden en la que le daba 15 días para entregar al niño. Sin embargo, 5 años después de aquel ultimátum, su mujer sigue en libertad e impidiendo a padre e hijo reunirse de nuevo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar que si fuera la inversa, en cuanto le dieran, incluso antes, en cuanto le diera la custodia a la madre, ese niño estaría con la madre? Y sin embargo, en casos así, la mujer que fue condenada puede llevar 5 años dando vueltas por España como si la cosa no fuera con ella, como si no tuviera que entregar ese niño al padre porque básicamente lo tiene secuestrado.